ideología de género es una ideología, como su nombre indica, pero es sobre todo un instrumento. Se ha diseñado desde un origen claramente marxista, viene a sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos, es un instrumento fundamental para llevar a cabo un proceso de ingeniería social como en el que estamos inmersos en este momento, vistiéndolo de algo muy distinto. Se viste generalmente de tolerancia y de concesión de nuevos derechos. Yo voy a hablar de ideología de género, pero sobre todo quiero relacionarlo con otros asuntos que tienen que ver directamente con ella, como son aborto, Luis estaba hablando ahora precisamente de ello, eugenesia y aborto, y aparte del aborto, la declaración de nuevos derechos. Eso de nuevos derechos, que suena como una ampliación de declaraciones anteriores, realmente no es así. Los que procuran este establecimiento de unos derechos nuevos lo hacen a costa de suprimir los derechos reconocidos del ser humano. Por ejemplo, antes de empezar con la ideología de género, hay que mencionar que esta ideología se ha ido extendiendo, reafirmando y la han hecho suya en las cumbres de Naciones Unidas desde los años 90 en adelante, precisamente siempre de la mano de este proyecto de ingeniería social. Lo de los nuevos derechos no es algo que subyace en los textos, es algo bien explícito que ellos mismos han dicho, los defensores de esta ideología, los defensores de este proyecto, que es un proyecto que emerge claramente cuando ya parecía que habíamos alcanzado una pacificación a nivel mundial, al terminar precisamente la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, en un mundo que parecía, digo, pacificado, emergen unos problemas nuevos, para mí de un calado no menor que los que estaban planteados precisamente antes. Muy al contrario, porque se trata de demoler la sociedad occidental, lo que quedase en ella de cristianismo después de otras campañas anteriores que han ido en la misma dirección, y esto se comprende, y lo dicen abiertamente ellos, que no se logra mientras no se termine con la familia. Por eso la familia ha sido objeto del trabajo de estas organizaciones, aparece constantemente en los textos ya preparatorios de las cumbres y en los finales vuelve a aparecer, y llaman familia tradicional a la única que existe, la familia. Y lo otro es lo que van llamando nuevos modelos, que no son más que agrupaciones humanas de diferente clase, que ya iremos viendo. Y todo esto no se está haciendo de una manera ni casual ni tampoco inocente. Como digo, responde a una estrategia muy clara, van cumpliendo objetivos, y para no perder el hilo, yo creo que es bueno saber que esto primero se acuerda en organizaciones internacionales por una razón muy sencilla, y es que en un parlamento, en cualquier país democrático, si tuviera que pasar el filtro, estas disposiciones de los representantes de cualquier país medianamente equilibrado, aunque han dado ya muchos pasos en esa dirección, no pasaría dichos filtros. Y en cambio en organizaciones internacionales se consigue con una facilidad mucho mayor. Es verdad que lo que se debate en estas cumbres nunca salta a la prensa. No esperemos verlo en titulares, porque no existen titulares que hablen de lo que realmente se proyecta hacer. De las cumbres internacionales nos informan de los aspectos externos o folclóricos, pero no de lo que se está debatiendo, no de lo que defienden precisamente algunas estrategias, algunas coaliciones que funcionan dentro de estas organizaciones. Ahora, cuando se acerca uno al proyecto, a los propios documentos sobre los que luego se trabaja, vemos que esto no es una apreciación alarmista de alguien que siga el asunto. Es que hablan ex profeso de cambiar la sociedad y utilizan el término de ingeniería social o reingeniería social con una tranquilidad absoluta, con la tranquilidad que da la impunidad de saber que eso no va a trascender. Vamos a hacer, por no perder el hilo, digo que son tres temas que quiero relacionar porque están profundamente relacionados entre sí.
referencia a aquellas primeras cumbres que empiezan ya con la década de los 90, en las que se hablaba de grandes problemas que estaban planteados a nivel planetario. Se supone que cosas como el desarrollo, la población, la condición femenina, todo eso es lo que da título a esas grandes cumbres. Luego, lo que se debate, lo que se hace en ellas es otra cuestión. Yo empezaría hablando por la cumbre del Cairo antes de entrar en lo que es ideología de género, para ver que estamos hablando de algo que no se va apoderando de las naciones de una forma casual, sino que detrás hay todo un proyecto internacional de un peso verdaderamente difícil de resistir. En el Cairo, donde se reunían al amparo de Naciones Unidas, que es quien hacía la convocatoria, las delegaciones de muchísimas naciones, para hablar de población, uno de los problemas que más preocupan a los mundialistas, porque desde una óptica malthusiana están sobrando 2/3 partes de la humanidad, y el objetivo a conseguir es la caída de lo que ellos llaman fertilidad. En el tercer mundo, pero también en el primero, porque aquí está la mentira de la ideología de género. Por una parte está la desfachatez con la que hablan de controlar la natalidad utilizando la ideología de género, y por otro lado está lo que quieren conseguir con esa ideología, que no es solamente la caída de la natalidad, sino un cambio mucho más profundo del paradigma humano, un cambio mucho más profundo de la sociedad, concretamente empezando por la occidental, que va más allá de que la natalidad disminuya hasta los límites que ellos consideran oportunos o necesarios para lo que llaman la sostenibilidad. Es decir, que todo se podría traducir en principio en términos económicos, y esto sería muy grave, porque claro, manipular a las poblaciones del país que sea o del hemisferio del que se trate solamente con un criterio economicista es verdaderamente deshumanizarlos. Pero siendo grave eso, es mucho más grave lo que está en juego, que es la puesta en marcha de un sistema realmente totalitario, con invasión total de la esfera privada. Esa es una de las notas en las que se reconoce el sistema totalitario. La esfera privada desaparece y en estas cumbres se está hablando precisamente de, imponiendo esta ideología, conseguir influir en el modelo de familia e incluso en el patrón de comportamiento de las personas. Hay un párrafo por aquí que luego leeré, en el que hablan de que debe conseguirse cambiar el modelo de familia deseada. Es decir, quieren cambiar los deseos, quieren cambiar el paradigma, quieren entrar en las mentes. Y además han dicho cómo hay que hacerlo. Concretamente en esta cumbre del Cairo, supuestamente para hablar de población, porque no se habló, digo supuestamente porque no se habló de población y desarrollo, de 120 páginas que tiene el borrador, hay 12 dedicadas a eso. Lo demás, el resto del documento, es ver cómo se podía cambiar la familia. Es decir, deshacerla, privarle de derechos por completo, y llegan a hablar de cosas tan asombrosas como, claramente, hacer desaparecer la patria potestad. Y eso es ir más lejos que muchos estados totalitarios de los que ya hemos conocido o han existido a lo largo de la historia. ¿Cómo pretenden hacerlo? Pues, por ejemplo, en el Cairo hablaban de suprimir de las legislaciones nacionales cualquier referencia a los derechos y deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad de los menores. Que los padres no tengan nada que decir en ese campo. En cuanto a la concesión de nuevos derechos, se trataría, por ejemplo, de los que llaman reproductivos. Estos son, entre otras cosas, los derechos a la plena sexualidad del menor, indiferentemente de la actitud o el juicio que eso merezca a los padres. Ahí vemos un recorte ya de la patria potestad. La educación es fundamental, que los padres no tengan o no puedan intervenir en ella. Esto no se había atrevido a manifestar públicamente, no se había atrevido a nadie a hacerlo hasta esa década de los 90, y claro, es tan alarmante, tan preocupante, tan terrible, que se entiende que la prensa no informe, una prensa, claro, por supuesto, dócil a los designios de quienes promueven estas cumbres, que para que esto no se conozca, desinforman. Para llegar a saber lo que se negocia, lo que se discute en esas cumbres, hay que acudir o bien a los documentos, directamente a los documentos de Naciones Unidas, los preparatorios y los finales,
o a poquísimos especialistas. Yo mencionaría a Juan Claudio Sanahúja de manera muy especial, porque ha realizado una labor impagable en este sentido, informando sobre estos textos, y muy poco más. En algunas biografías aparece, me parece muy interesante la biografía que Beagle escribió sobre San Juan Pablo II, donde hay más de un capítulo dedicado a la manera en la que el Papa trató de oponerse a estas políticas ya en la cumbre del Cairo y posteriormente igual en la de Pekín, con la delegación de la Santa Sede, que por una vez consiguió informar de lo que estaba pasando allí. Son demasiadas cosas las que tendríamos que ver para entender ante qué estamos, a qué nos estamos enfrentando, cuál es la amenaza de la libertad, porque hay que hablar de amenaza de la libertad, cuál es la amenaza de los derechos humanos auténticos en este momento. Demasiadas cosas y, como digo, para ir concretando alguna, y yo creo que a lo largo de la exposición quizá quede más claro lo que quiero transmitir, que no es alarmar por alarmar, sino que yo creo que hay que tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, porque mucha gente no puede identificarlo por falta de elementos. Hablando con unas personas hace poco, me decían que captaban que había algo perverso en muchas leyes, que eran injustas por definición, contra la naturaleza humana, captaban la maldad de muchas leyes, de muchas políticas a nivel internacional, pero no sabían darle un sentido, no sabían dónde todo eso se unía para poder identificar cuál es el plan. Por eso digo que quizá con datos consigamos saber un poco más a dónde nos quieren llevar, qué pasos han dado para ello y en qué punto nos encontramos ahora. Ideología de género, yo lo quiero enfocar, lo he dicho hoy, a última hora se me ha ocurrido hoy mismo, con estas otras dos cuestiones: aborto y lo que se llama la Declaración de los Nuevos Derechos, que es la negación de los derechos humanos. La Iglesia es el escollo, el único escollo que existe actualmente para la imposición de esta ideología a un nivel mundial. Todavía queda, por supuesto, naturalmente, incluso en estas organizaciones, mentes sanas que se oponen y por eso no han conseguido que esto, que es nada más que una declaración de intenciones o unas líneas de actuación que puede establecer Naciones Unidas, no han conseguido que se traduzcan en legislaciones concretas, salvo en algunos casos. Por ejemplo, antes de continuar, lo han conseguido, por ejemplo, en España, digo, con Rodríguez Zapatero, cuando aprobó la ampliación del aborto, haciendo que las menores pudieran abortar sin conocimiento de los padres. Lo que estaba aplicando era una directriz, precisamente, de ideología de género puro, que es el Tratado de los Comités de Naciones Unidas, los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en Ginebra, en 2001, establecen, no era la primera vez, solo que aquí ya lo firman, un párrafo que dice más o menos, porque lo cito de memoria: hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor